Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Y ayer se llevó a efecto la audiencia convocada por la Corte Constitucional para revisar si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social violentó o no derechos constitucionales. Para tal efecto nos acompaña la doctora Angélica Porras. Ella es ex vocal del Consejo de la Judicatura, constitucionalista y docente universitaria. Doctora, muchas gracias por atender esta conversación, este diálogo con Noticias Oromar. La fiscal Diana Salazar, ayer en esta audiencia, pidió la destitución de los vocales de este organismo. ¿Hay causales suficientes para hacerlo? Bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo, Pedro, a usted, a su programa y además a su distinguida audiencia. Bueno, en realidad no existen causales, no existen elementos suficientes para que proceda una destitución, porque la actuación del Consejo de Participación actual no viola en ningún momento el dictamen 2 del 2019 que blinda las decisiones del transitorio, porque ese dictamen de la Corte Constitucional del 2002 lo que hace es decir que las actuaciones del Consejo Transitorio fueron legítimas, tanto en sus competencias ordinarias como extraordinarias, pero lo que le prohíbe al Consejo Transitorio posterior y a los posteriores es lo que se conoce como la autotutela. ¿Qué quiere decir esto? La posibilidad de que el Consejo posterior al transitorio o los posteriores al transitorio puedan dar por nulas o volver a hacer concursos relativos a los autoridades que ya fueron designadas por el transitorio. O sea, el Consejo de Participación no puede destituir a los jueces de la Corte Constitucional que fueron nombradas por el transitorio, tampoco a la fiscal general. Eso es lo que prohíbe. No prohíbe veedurías ciudadanas, no prohíbe audiencias públicas, no prohíbe ningún derecho de participación. Y entonces, si no hay estos indicios de que han incumplido la Constitución, ¿por qué motivo la Corte Constitucional y la Fiscal General de la Nación están pidiendo la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre ellos su presidente, el doctor Allen Benvera? Justamente esa es la pregunta. No hay asidero jurídico para que pidan la destitución. Entonces, claro, uno debe preguntarse por qué están pidiendo la destitución y yo me temo que se debe a intereses políticos. Recordemos que en este momento el Consejo de Participación Ciudadana está realizando el concurso de Contralor. Este concurso de Contralor fue suspendido justo estos días por una decisión de un juez, pero tengo entendido que lo han vuelto a reanudar desde el día de ayer. Entonces, en el medio de todo esto está la decisión de las autoridades nuevas que deben ser nombradas por el Consejo de Participación, y una de ellas, quizá la más importante, es el Contralor General del Estado. Entonces, lo que sí debe quedar clarísimo es que una veeduría ciudadana, que es lo que se ordenó por el juez de Manabí, y una audiencia pública, que es lo que se le pidió al Consejo de Participación para presentar los documentos de del plagio de la fiscal general en su tesis, no constituyen de ninguna manera un mecanismo para destituir a ninguno de ellos, ni a la Corte Constitucional ni a la fiscal. Entonces, mi querida doctora, es evidente que hay detrás de todo este proceso una lucha de poderes de diferentes miembros y actores de organismos del sistema judicial y de actores políticos que están en busca de la joya de la corona, que es la designación o la selección del nuevo Contralor General del Estado y también de la conformación de los miembros o magistrados del Consejo o de la Corte Nacional de Justicia. También en el medio, pero en esa no tiene nada que ver el Consejo de Participación, sino el Consejo de la Judicatura, está justamente el proceso de selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional. Pero sí, este es el contexto en el que se produce esta disputa política, esta disputa por poder, y recordemos que siempre el Consejo de Participación Ciudadana ha sido motivo de la codicia de otros actores políticos, sobre todo de otros poderes del Estado. Recuerde que anteriormente se ha destituido al presidente y a varios miembros del Consejo de Participación,
Anteriormente hubo un juicio político contra los miembros del Consejo de Participación, es decir, el Consejo de Participación es un espacio muy codiciado por los actores políticos porque nombra a las autoridades de control. Entonces, desde esa perspectiva tiene que ser vista porque no existe fundamento jurídico. El dictamen de la Corte Constitucional del 2019 en ninguna parte, en ningún momento dice que no se pueden hacer vedurías, y es lógico, porque las vedurías y las audiencias públicas no son atribuciones del Consejo de Participación, son derechos de los ciudadanos. Somos los ciudadanos los que le pedimos al Consejo de Participación que abra una audiencia pública, que abra una veduría. Y los informes que salen de allí no tienen ninguna vinculación jurídica con las decisiones que pudiera tomar el Consejo. Es decir, el informe de la veeduría, por más que diga lo que diga, no puede o no tiene, no es vinculante, es decir, no obliga a nadie. Y obviamente el Consejo de Participación no puede tomar ninguna decisión respecto de las designaciones de los jueces de la Corte Constitucional y tampoco sobre la designación de la fiscal. Entonces, llama la atención que la Corte Constitucional esté preocupada si lo sabe que una veeduría no puede hacer eso, sabe que está restringiendo los derechos de las personas, porque a nosotros es a quienes nos restringirían los derechos si se prohibieran las veedurías o las audiencias. Pero ¿hubo el indicio, no, que el Consejo de Participación Ciudadana impulsó este proceso de participación ciudadana a través de la veeduría, que fue justamente aprobada por un juez de Montecristi que también participó en la audiencia el día de ayer? No, pues al contrario. El Consejo de Participación negó la veeduría. Eso para mí es incorrecto porque la veeduría es ciudadana. Niega la veeduría y es que la persona que solicita la veeduría acude a un juez mediante una acción de protección y el juez le concede. Y esa veeduría no está ni siquiera en marcha. Entonces, lo que está haciendo la Corte es sancionando lo que va a pasar en el futuro, porque supuestamente lo que haría es, habría un indicio, pero no hay ningún indicio. Ya, pero cuando se aprobó con las medidas cautelares o cuando lo dispuso el juez de Montecristi, ¿allí sí el Consejo de Participación Ciudadana intentó impulsar este proceso o no? Claro que intentó hacerlo, pero todavía no lo hace. Pero entonces si hay un indicio que incumplieron lo establecido y este proceso blindado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. A ver, dos cosas hay que distinguir ahí. Primero, las tentativas son relevantes en ciertos aspectos del derecho, porque lo que importa es la acción, porque las intenciones no se juzgan. Y en este caso, ni siquiera hubo tentativa, porque lo que hubo es la intención de llevar adelante, pero las intenciones no se juzgan en materia jurídica, se juzga el acto, en primer lugar. En segundo lugar, hay una orden de juez, orden de juez constitucional que tiene que ser cumplida por el Consejo de Participación, porque el dictamen 2 nunca prohíbe las veedurías, lo que prohíbe es la autotutela. Y no se está haciendo ningún proceso de autotutela. Doctora, y esta pregunta la voy a hacer más por ignorancia que por otra cosa. ¿Y qué pesa más? ¿La aprobación de una medida cautelar por un juez de Montecristi o la aprobación o la resolución de la Corte Constitucional que blinda este proceso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio? Mire, esa pregunta es muy importante porque eso se ha discutido bastante. Verán. Hay un principio que se llama el principio de independencia judicial interna. ¿Qué quiere decir? Que un juez tiene que ser libre para decidir A o B en un caso concreto. Pero apegado a la Constitución, apegado a las normas. Pero por supuesto, es que no está violando la Constitución cuando dicen una veeduría ciudadana. Al contrario, está conforme al artículo 95 de la Constitución. Pero además, digamos que alguien dijera, no, lo que pasa es que eso viola el precedente constitucional y al ser precedente constitucional es obligatorio del dictamen 2. El problema es que el precedente constitucional se aplica a un caso concreto por un mecanismo que se llama analogía. Y la analogía tiene que ser los hechos similares a los que es aplicable. No tiene nada que ver el hecho de abrir una veeduría con el hecho de un dictamen que prohíbe la autotutela, porque son casos absolutamente distintos. Ahora,
Alguien puede decir efectivamente lo que usted me comenta, que lo que pasa es que se entiende que este dictamen 2 integra el elemento de la prohibición de las veedurías ciudadanas. No hay una sola línea de este dictamen que diga eso, pero podríamos decir, es que debe entenderse. No Perfecto. se entiende así, pero podríamos decir, debe entenderse así. Doctora, Cuando debe entenderse, se supone que es un proceso de interpretación. Y ese proceso de interpretación es libre en el juez, a menos que haya una norma estricta en el precedente o en la norma constitucional o legal que le diga, sí, dentro de esto está prohibido también hacer veedurías ciudadanas. Doctora, tengo dos preguntas cortitas y espero que las respuestas sean cortitas, por favor, que estoy con el tiempo y hasta que me presionan en producción. Esta es una lucha de poderes para captar estos organismos de control y que son quienes prácticamente dirigen estos procesos para designar a las autoridades precisamente de control. Frente a esta lucha de poderes, se ve que hay una intención franca entonces de destituir a los miembros o a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y le pregunto más, ¿qué casos pesa más? ¿Este proceso de veeduría ciudadana que viene impulsando o que pretendió impulsar el Consejo de Participación Ciudadana o la posible destitución de la Fiscal General de la Nación? La destitución de la fiscal general no tiene nada que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Los únicos que le pueden destituir a la fiscal es la Asamblea, son la Asamblea y el Consejo de la Judicatura. Y el tema de la veeduría tiene que ver con la revisión del nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Qué pesa más? Según la audiencia de ayer, que pudimos verla en partes, en realidad todo el mundo estaba muy preocupado por el tema de la fiscal general. Y se habló muchísimo de que era la audiencia pública que pedimos nosotros, un grupo de ciudadanos le pedimos al Consejo de Participación, no fue el Consejo de Participación la que llamó a la audiencia, nosotros le pedimos al Consejo de Participación esa audiencia pública para presentar las pruebas sobre el plagio de la tesis de la fiscal. Y pedimos que la fiscal vaya y no fue. Entonces ayer todo el mundo se refería a ese hecho, entonces da la impresión que la preocupación mayor es que se siga ahondando en el tema del plagio de la tesis. Claro, el peso recae entonces en el proceso de la Fiscal General de la Nación. Mi querida doctora, muchísimas gracias por atender esta conversación a usted, con Noticias Oromar. Muchísimas gracias, doctora Angélica Porras, constitucionalista y también docente universitaria. En todo caso, este proceso se encuentra en una etapa de deliberación. Veamos a ver qué pasa con esta novela que tiene a todos los ecuatorianos pendientes, porque son quienes administran la justicia y están entrampados en estas situaciones. Hoy, cuando los ecuatorianos necesitamos que nos devuelvan la paz, estamos entrampados en procesos judiciales y son las mismas autoridades de control las que nos están dando este mal ejemplo a los ecuatorianos. A nuestra pausa publicitaria, enseguida volvemos.